El aire abrasador del desierto de Mojave se sentía como el aliento de un horno gigante cuando Michael Harrison, de 29 años, salió de su Jeep Wrangler azul por última vez el 3 de julio de 2011. Con una botella de agua tibia en la mano y una sonrisa confiada que pronto se convertiría en el último recuerdo que su familia tendría de él con vida. El calor era tan intenso que el metal del vehículo quemaba al tacto, registrando temperaturas de 58 grados a la sombra, mientras que el asfalto de la carretera estatal 127 se ondulaba como agua bajo el sol implacable de California. Michael, un aventurero británico apasionado por la fotografía de paisajes extremos, había viajado desde Londres específicamente para capturar la belleza mortal del Valle de la Muerte durante el pico del verano, ignorando las advertencias de los guardaparques sobre los peligros de explorar solo durante la temporada más letal del año. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Su novia Sara recordaría para siempre la última conversación telefónica a las 2:47 p.m., cuando Michael le describía con emoción las dunas doradas que se extendían hasta el horizonte, sin imaginar que esas mismas arenas pronto se convertirían en su tumba silenciosa. Lo que nadie sabía en ese momento era que 12 años después, en 2023, un descubrimiento macabro en las profundidades del desierto revelaría no solo los restos momificados de Michael, sino también una verdad perturbadora sobre sus últimos días, que cambiaría para siempre la percepción de la familia sobre lo que realmente había ocurrido en aquel infierno de arena y piedra. El misterio que estaba a punto de desarrollarse desafiaría todo lo que creían saber sobre supervivencia en el desierto y revelaría secretos que habían permanecido enterrados bajo las dunas durante más de una década, esperando el momento perfecto para emerger y contar una historia de resistencia humana, desesperación y un final que nadie podría haber imaginado. La búsqueda inicial de Michael Harrison se convirtió en una de las operaciones de rescate más extensas en la historia del desierto de Mojave, movilizando helicópteros de la Guardia Nacional, equipos especializados en búsqueda y rescate del condado de San Bernardino y voluntarios experimentados en supervivencia desértica, que conocían cada rincón traicionero de este paisaje lunar. El detective James Rodríguez, especialista en personas desaparecidas en ambientes extremos, coordinó una búsqueda que abarcó más de 800 kilómetros cuadrados de terreno hostil, utilizando drones equipados con cámaras térmicas, perros rastreadores entrenados para condiciones desérticas y tecnología de radar que podía penetrar hasta 2 metros bajo la arena compactada. Las condiciones durante la búsqueda eran tan brutales que los equipos de rescate solo podían operar durante las primeras horas del amanecer y las últimas del atardecer, cuando las temperaturas descendían por debajo de los 45 °C, limitando drásticamente el tiempo disponible para las operaciones. Sara voló inmediatamente desde Londres, estableciendo un centro de comando temporal en el Motel Desert Inn de Barstow, desde donde coordinaba con las autoridades mientras distribuía volantes con la fotografía de Michael entre los pocos viajeros que se aventuraban por la región durante el verano mortal. Los investigadores descubrieron que Michael había seguido inicialmente la ruta planificada hacia el famoso Racetrack Playa, donde las rocas se mueven misteriosamente dejando rastros en el suelo del desierto, pero las huellas de su jeep se perdían abruptamente en un área de dunas móviles donde las tormentas de arena habían borrado cualquier evidencia de su paso. Los equipos de búsqueda encontraron su vehículo abandonado 3 días después, con las llaves puestas, el motor sobrecalentado y una nota garabateada en el tablero que decía: «Caminando hacia el este buscando sombra, volveré antes del anochecer». Palabras que se convertirían en las últimas comunicaciones conocidas del fotógrafo británico. El análisis forense del vehículo reveló que Michael había consumido toda su reserva de agua, había dejado atrás su equipo de supervivencia de emergencia y había salido a pie llevando únicamente su cámara fotográfica y una botella vacía. Decisiones que los expertos en supervivencia calificarían como fatales en las condiciones extremas del desierto de Mojave. Durante 3 semanas, más de 200 voluntarios peinaron sistemáticamente cañones rocosos,
lechos secos de lagos y formaciones de arenisca. Pero el desierto parecía haberse tragado a Michael sin dejar el menor rastro, como si hubiera sido absorbido por las arenas movedizas del tiempo y el espacio. Los años siguientes estuvieron marcados por la incansable determinación de Sarah Mitchell, quien se mudó permanentemente a California y dedicó su vida entera a mantener viva la búsqueda de Michael, organizando expediciones anuales de voluntarios y presionando a las autoridades para que no cerraran oficialmente el caso. Cada verano, cuando las temperaturas del desierto alcanzaban niveles letales, Sarah regresaba con equipos de búsqueda especializados, utilizando tecnología cada vez más avanzada. Satélites de alta resolución, detectores de metales militares y equipos de georradar capaces de localizar objetos enterrados a profundidades de hasta 5 metros bajo la arena compactada. Estableció la Fundación Michael Harrison para Seguridad en el Desierto, que no solo financiaba las búsquedas continuas, sino que también educaba a otros aventureros sobre los peligros mortales de explorar solo en condiciones extremas, utilizando la historia de Michael como una advertencia sobre la importancia de la preparación adecuada. Los investigadores privados contratados por Sarah siguieron cada pista imaginable. Avistamientos reportados por conductores de camiones, testimonios de mineros ilegales que operaban en la región, e incluso consultas con expertos en supervivencia que analizaban las posibles rutas que Michael podría haber tomado en su desesperada búsqueda de refugio. Durante este periodo, el caso atrajo la atención de documentalistas, escritores de true crime y programas de televisión sobre misterios sin resolver, convirtiendo la desaparición de Michael en un fenómeno mediático que mantuvo la historia en la conciencia pública durante años. Sarah también trabajó estrechamente con las tribus nativas americanas de la región, particularmente los Chemehuevi y Mojave, cuyos ancestros habían sobrevivido en este desierto durante milenios y poseían conocimientos tradicionales sobre fuentes de agua ocultas, cuevas naturales y patrones de viento que podrían haber influido en los movimientos de Michael. Los chamanes tribales realizaron ceremonias especiales para llamar al espíritu perdido, mientras que los rastreadores nativos utilizaron técnicas ancestrales para buscar señales que la tecnología moderna podría haber pasado por alto, combinando sabiduría antigua con métodos de búsqueda contemporáneos. Cada pista resultaba ser un callejón sin salida, cada avistamiento se desvanecía bajo escrutinio, y cada nueva tecnología fallaba en penetrar los secretos que el desierto guardaba celosamente, pero Sarah nunca perdió la esperanza de que algún día el Mojave revelaría la verdad sobre el destino de Michael. La búsqueda se convirtió en una obsesión que consumió más de una década de su vida, transformándola de una joven arquitecta londinense en una experta en supervivencia desértica, cuyo conocimiento del Mojave rivalizaba con el de los guardaparques más experimentados. El 15 de marzo de 2023, exactamente 12 años después de la desaparición de Michael Harrison, un equipo de geólogos de la Universidad de California en Riverside hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre el curso de esta historia y proporcionaría las respuestas que Sarah había buscado desesperadamente durante más de una década. El doctor Elena Vázquez y sus estudiantes graduados estaban realizando un estudio sobre la erosión de las dunas cuando una tormenta de viento excepcional, con ráfagas que superaron los 120 km por hora, desplazó toneladas de arena que habían permanecido estables durante años, revelando lo que inicialmente parecía ser una formación rocosa inusual en un área previamente inexplorada del desierto. Al acercarse para investigar, el equipo descubrió con horror que no se trataba de una roca, sino de restos humanos momificados naturalmente por las condiciones extremas del desierto, preservados en una posición que sugería que la persona había intentado refugiarse bajo una saliente rocosa durante sus últimos momentos de vida. Los restos estaban acompañados por una cámara fotográfica profesional, Canon 5D Mark III, cuyo número de serie coincidía exactamente con el equipo reportado como desaparecido junto con Michael Harrison 12 años antes, confirmando inmediatamente la identidad del hallazgo. Más perturbador aún era el estado de preservación del cuerpo.
Las condiciones áridas y la alta salinidad del suelo habían momificado naturalmente los tejidos, creando una cápsula del tiempo que había mantenido intactos no solo los restos físicos, sino también la ropa, los objetos personales, y más crucialmente, las tarjetas de memoria de la cámara que contenían las últimas fotografías tomadas por Michael. El análisis forense preliminar reveló que Michael había sobrevivido mucho más tiempo de lo que cualquiera había imaginado posible en esas condiciones, con evidencia de que había establecido un refugio improvisado y había logrado encontrar fuentes de agua subterránea que le permitieron mantenerse vivo durante semanas en lugar de los pocos días que los expertos habían estimado inicialmente. La posición del cuerpo y los objetos circundantes sugerían que Michael había desarrollado un sistema de supervivencia sofisticado, utilizando técnicas que no estaban en ningún manual de supervivencia convencional, pero que habían sido insuficientes para salvarlo de las fuerzas implacables del desierto más mortal de América del Norte. El descubrimiento fue inmediatamente reportado a las autoridades, quienes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del sitio, mientras equipos forenses especializados en ambientes extremos se preparaban para realizar la excavación más cuidadosa y detallada de la historia del condado de San Bernardino. La excavación forense de los restos de Michael Harrison reveló una historia de supervivencia que desafió todas las expectativas de los expertos y proporcionó una ventana única a los últimos días de un hombre luchando contra las fuerzas más hostiles de la naturaleza. El Dr. Robert Chen, antropólogo forense especializado en casos de exposición extrema, dirigió un equipo multidisciplinario que incluía especialistas en medicina del desierto, arqueólogos experimentados en excavaciones delicadas y expertos en conservación que trabajaron meticulosamente para preservar cada detalle del sitio. El análisis de las tarjetas de memoria de la cámara de Michael reveló una secuencia cronológica de fotografías que documentaban sus últimos 23 días en el desierto, mostrando su deterioro físico gradual, pero también su ingenio notable para adaptarse a las condiciones imposibles. Las primeras imágenes mostraban a Michael sonriente y confiado, fotografiando las formaciones rocosas y los paisajes dramáticos que había venido a capturar. Pero gradualmente las fotografías se volvían más desesperadas, documentando sus intentos de señalizar a posibles rescatistas y sus esfuerzos por crear refugio contra el sol abrasador. Una serie particularmente conmovedora de imágenes mostraba cómo Michael había descubierto una pequeña fuente de agua subterránea, filtrándose a través de las rocas, una fuente tan pequeña que producía apenas unas gotas por hora, pero que le había permitido mantenerse hidratado mucho más tiempo de lo que debería haber sido posible. El análisis del refugio que había construido reveló una ingeniería improvisada notable. Había utilizado su equipo fotográfico para crear un sistema de recolección de rocío. Había excavado una cueva poco profunda que proporcionaba sombra durante las horas más calurosas, y había desarrollado un método para purificar el agua usando filtros improvisados hechos con su ropa. Los expertos en supervivencia que examinaron el sitio quedaron asombrados por la sofisticación de las técnicas que Michael había desarrollado instintivamente, métodos que no aparecían en ningún manual de supervivencia, pero que demostraban una adaptación humana extraordinaria bajo presión extrema. Sin embargo, el análisis médico forense reveló que a pesar de sus esfuerzos heroicos, Michael había sucumbido finalmente a una combinación de deshidratación severa, agotamiento por calor y falla renal, con evidencia de que había luchado conscientemente contra la muerte durante varios días antes de sucumbir en la posición fetal donde fue encontrado. Las últimas fotografías en su cámara mostraban mensajes escritos en la arena dirigidos a Sarah, declaraciones de amor y disculpas por las decisiones que lo habían llevado a esa situación desesperada, imágenes que proporcionarían tanto consuelo como dolor indescriptible a la mujer que había dedicado 12 años de su vida a encontrarlo. La revelación de los últimos días de Michael Harrison tuvo un impacto profundo no solo en su familia, sino en toda la comunidad de supervivencia y aventura extrema, transformando la comprensión científica sobre los límites de la resistencia humana en condiciones desérticas
y estableciendo nuevos protocolos de seguridad para exploradores solitarios. Sarah Mitchell, después de 12 años de búsqueda incansable, finalmente pudo organizar un funeral apropiado para Michael, pero también se enfrentó a la realidad devastadora de que había estado tan cerca de encontrarlo durante sus expediciones anuales, habiendo pasado a menos de 500 metros de su ubicación en al menos 3 ocasiones diferentes sin detectar su presencia. El Dr. Chen y su equipo publicaron sus hallazgos en el Journal of Forensic Anthropology, documentando las técnicas de supervivencia innovadoras que Michael había desarrollado y estableciendo nuevos estándares para entender cómo los humanos pueden adaptarse a condiciones extremas cuando se enfrentan a la muerte inminente. Las fotografías recuperadas de la cámara de Michael fueron compiladas en una exposición conmovedora titulada Los últimos días, una historia de supervivencia en el Mojave, que viajó por museos de todo el mundo y recaudó fondos para programas de educación sobre seguridad en el desierto. La Fundación Michael Harrison expandió su misión para incluir el desarrollo de nuevas tecnologías de localización para aventureros solitarios, incluyendo balizas GPS de emergencia con batería solar y sistemas de comunicación satelital que podrían haber salvado la vida de Michael si hubieran estado disponibles en 2011. El sitio donde fue encontrado Michael fue declarado monumento conmemorativo por el Servicio de Parques Nacionales, con una placa que honra no solo su memoria, sino también su extraordinaria demostración de resistencia humana y adaptabilidad bajo las circunstancias más extremas imaginables. Las técnicas de supervivencia documentadas en las fotografías de Michael fueron incorporadas en nuevos manuales de entrenamiento militar y programas de educación para exploradores del desierto, demostrando que incluso en la muerte, su experiencia continuaba salvando vidas. Sarah estableció un programa de becas en su memoria para estudiantes de fotografía de aventura, con la condición de que todos los beneficiarios completaran un curso intensivo de supervivencia en el desierto antes de recibir financiamiento para sus proyectos. El caso también inspiró cambios en las regulaciones del Servicio de Parques Nacionales, requiriendo que todos los visitantes solitarios del desierto durante los meses de verano registren planes de viaje detallados y lleven equipos de emergencia específicos, medidas que podrían haber marcado la diferencia en el destino de Michael. La historia de Michael Harrison se convirtió en una leyenda en la comunidad de aventureros extremos, no como una advertencia para evitar los riesgos, sino como un testimonio del espíritu humano indomable y la capacidad de luchar contra la adversidad hasta el último aliento, inspirando a una nueva generación de exploradores a perseguir sus sueños con mejor preparación y mayor respeto por las fuerzas de la naturaleza. 5 años después del descubrimiento de los restos de Michael Harrison, su historia continuó inspirando avances en tecnología de supervivencia y protocolos de seguridad, que han salvado docenas de vidas en desiertos de todo el mundo, mientras que Sarah Mitchell se había convertido en una autoridad internacional reconocida en seguridad para aventureros extremos. La Fundación Michael Harrison había desarrollado el Sistema Harrison, una red de estaciones de emergencia solares instaladas en ubicaciones estratégicas a través del desierto de Mojave, cada una equipada con agua purificada, suministros médicos básicos, comunicación satelital y refugio temporal que podría mantener a una persona viva durante una semana completa. Las técnicas de supervivencia documentadas por Michael habían sido refinadas y enseñadas en academias militares de élite, programas de entrenamiento para astronautas y cursos de supervivencia extrema, demostrando que su legado se extendía mucho más allá de la comunidad de aventureros recreativos hacia aplicaciones profesionales críticas. Sarah había escrito un libro bestseller titulado 12 años en el desierto, la búsqueda de Michael Harrison, que no solo contaba la historia de su búsqueda obsesiva, sino que también servía como una guía completa para familias que enfrentan la desaparición de seres queridos en ambientes extremos. El equipo fotográfico de Michael, restaurado cuidadosamente por especialistas, había sido donado al Smithsonian Institution como parte de una exhibición permanente sobre exploración humana y supervivencia,
donde sus últimas fotografías continuaban educando e inspirando a millones de visitantes anuales. Las universidades de todo el mundo habían incorporado el caso de Michael en sus programas de estudio, desde cursos de psicología sobre resistencia humana hasta clases de ingeniería sobre diseño de equipos de supervivencia, convirtiendo su experiencia en material educativo que beneficiaba a estudiantes en múltiples disciplinas. La tecnología GPS y de comunicación satelital había avanzado significativamente en parte debido a las lecciones aprendidas de su caso, con nuevos dispositivos que eran más pequeños, más duraderos y capaces de funcionar en condiciones extremas que habrían destruido los equipos disponibles en 2011. Sara había establecido un centro de investigación en el desierto de Mojave, donde científicos de todo el mundo estudiaban adaptación humana, tecnología de supervivencia y métodos de búsqueda y rescate, utilizando el sitio donde Michael fue encontrado como un laboratorio viviente para avances en seguridad extrema. El programa de televisión Supervivencia Extrema, las lecciones de Michael Harrison, se había convertido en uno de los shows educativos más populares del mundo, enseñando técnicas de supervivencia a millones de espectadores mientras honraba la memoria de un hombre cuya determinación había trascendido su propia muerte. Cada año, el 15 de marzo, aventureros de todo el mundo participaban en el Día Michael Harrison, una jornada global de concientización sobre seguridad en ambientes extremos que incluía seminarios, demostraciones de supervivencia y ceremonias conmemorativas que mantenían viva su historia y sus lecciones. Una década después del descubrimiento de Michael Harrison, su impacto en la comunidad global de aventureros y la ciencia de supervivencia había crecido hasta proporciones que él nunca podría haber imaginado, con su historia sirviendo como catalizador para innovaciones que protegían a exploradores en los ambientes más hostiles de la Tierra. La Fundación Michael Harrison había expandido sus operaciones a nivel internacional, estableciendo redes de seguridad similares en el Sahara, el Atacama, el Gobi y otros desiertos mortales donde aventureros arriesgaban sus vidas en busca de experiencias extremas y documentación fotográfica única. Sarah Mitchell había sido nombrada asesora especial de las Naciones Unidas para Seguridad en Aventura Extrema, posición desde la cual trabajaba con gobiernos de todo el mundo para desarrollar estándares internacionales que protegieran a ciudadanos que participaban en turismo de aventura en ambientes peligrosos. Las técnicas de supervivencia de Michael habían sido adaptadas para entrenar a astronautas para misiones a Marte, donde las condiciones extremas y el aislamiento requerían exactamente el tipo de adaptabilidad e ingenio que él había demostrado durante sus últimos días en el Mojave. El protocolo Harrison se había convertido en el estándar internacional para operaciones de búsqueda y rescate en ambientes extremos, incorporando lecciones aprendidas no solo de su supervivencia, sino también de los errores cometidos durante la búsqueda inicial que podrían haber resultado en su rescate exitoso. Las universidades más prestigiosas del mundo habían establecido cátedras de investigación en su honor, financiando estudios sobre resistencia humana, adaptación psicológica bajo estrés extremo y desarrollo de tecnologías que podrían prevenir tragedias similares en el futuro. Su historia había inspirado una nueva generación de fotógrafos de aventura, que combinaban pasión artística con preparación meticulosa, demostrando que era posible perseguir imágenes extraordinarias sin sacrificar la seguridad personal o causar sufrimiento a las familias. El sitio de su descubrimiento se había convertido en un centro de peregrinaje para aventureros de todo el mundo, quienes venían no solo a rendir homenaje, sino también a aprender de guías expertos sobre supervivencia en el desierto y técnicas de navegación que podrían salvar sus vidas en situaciones similares. La tecnología de comunicación de emergencia había evolucionado hasta el punto donde dispositivos del tamaño de un reloj podían transmitir ubicaciones precisas y signos vitales a centros de rescate a miles de kilómetros de distancia, avances que habían sido acelerados específicamente por las lecciones de su caso. Sara había encontrado amor nuevamente con un compañero rescatista que compartía su pasión por la seguridad en aventuras extremas, pero continuaba dedicando su vida a honrar la memoria de Michael,
a través de trabajo que había salvado cientos de vidas y prevenido innumerables tragedias familiares. 15 años después de aquella tarde fatídica, cuando Michael Harrison salió de su jeep en el desierto de Mojave, su legado había trascendido completamente las circunstancias de su muerte, para convertirse en una fuerza transformadora que había revolucionado la seguridad en aventuras extremas y había salvado miles de vidas en todo el mundo. La Fundación Michael Harrison operaba ahora en 47 países, manteniendo redes de seguridad en todos los ambientes extremos habitables del planeta, desde desiertos árticos hasta selvas tropicales, cada una equipada con tecnología que habría parecido ciencia ficción en 2011, pero que ahora era estándar para cualquier expedición seria. Sarah Mitchell había recibido honores de gobiernos de 6 continentes por su trabajo en seguridad de aventureros, pero siempre insistía en que cada reconocimiento pertenecía tanto a Michael como a ella, ya que había sido su determinación en los últimos días lo que había proporcionado el conocimiento fundamental que salvaba vidas diariamente. Las fotografías finales de Michael, especialmente aquellas que mostraban sus mensajes de amor escritos en la arena, habían sido reproducidas en museos de arte de todo el mundo como ejemplos poderosos de expresión humana bajo condiciones extremas, demostrando que incluso enfrentando la muerte, el espíritu humano busca conexión y amor. Los programas educativos basados en su experiencia habían sido implementados en sistemas escolares de 23 países, enseñando a niños desde temprana edad sobre preparación, toma de decisiones bajo presión y la importancia de respetar las fuerzas de la naturaleza mientras se persiguen sueños aventureros. La investigación científica inspirada por su caso había llevado a avances en medicina de emergencia, psicología de supervivencia y diseño de equipos que beneficiaban no solo a aventureros, sino también a personal militar, trabajadores de emergencia y cualquier persona que operara en condiciones peligrosas. Su historia había sido adaptada en documentales galardonados, libros de texto universitarios y programas de entrenamiento profesional, pero siempre con el enfoque de honrar su memoria mientras se extraían lecciones prácticas que podrían prevenir tragedias similares. El centro de investigación establecido en el sitio de su descubrimiento había crecido hasta convertirse en la instalación de supervivencia extrema más avanzada del mundo, donde científicos, aventureros y personal de emergencia de todo el planeta venían a entrenar y desarrollar nuevas técnicas que empujaban los límites de lo que era posible en ambientes hostiles. Las empresas de tecnología habían invertido millones en desarrollar equipos inspirados por las innovaciones improvisadas de Michael, creando productos comerciales que incorporaban sus técnicas de supervivencia en dispositivos que cualquier aventurero podía llevar y usar. Cada año, miles de personas completaban expediciones exitosas en ambientes extremos, utilizando protocolos, equipos y técnicas que existían directamente, debido a las lecciones aprendidas de su experiencia, convirtiendo su muerte en una fuente continua de vida y seguridad para otros. Hoy, más de 2 décadas después de que Michael Harrison desapareciera en las arenas doradas del desierto de Mojave, su historia continúa resonando como un testimonio poderoso del espíritu humano indomable y la capacidad de transformar tragedia personal en beneficio universal para toda la humanidad. Su nombre está grabado no solo en placas conmemorativas en el desierto donde murió, sino en los corazones y mentes de miles de aventureros que han regresado sanos y salvos a sus familias gracias a las lecciones de supervivencia que él pagó con su vida para enseñar al mundo. Sarah Mitchell, ahora abuela de 2 nietos que llevan el nombre de Michael en su honor, continúa dirigiendo la fundación que ha crecido hasta convertirse en la organización de seguridad en aventuras extremas más respetada del mundo, con un presupuesto anual que supera los $50 millones y operaciones en todos los continentes habitables. Las estaciones de emergencia que llevan su nombre han sido utilizadas más de 3.000 veces para rescates exitosos, cada uno representando una familia que no tuvo que experimentar el dolor devastador que Sarah vivió durante 12 años de búsqueda desesperada. Los astronautas que entrenan para misiones a Marte
estudian las técnicas de adaptación de Michael como preparación para sobrevivir en el planeta más hostil que los humanos han intentado explorar, llevando su legado literalmente a otros mundos. Su cámara fotográfica, ahora exhibida en el Smithsonian junto a artefactos de las expediciones más famosas de la historia, continúa inspirando a nuevas generaciones de fotógrafos que aprenden a equilibrar pasión artística con preparación meticulosa para la supervivencia. Los protocolos de seguridad desarrollados a partir de su experiencia han sido adoptados por agencias espaciales, fuerzas militares de élite y organizaciones de rescate en todo el mundo, demostrando que las lecciones aprendidas en el desierto de Mojave tienen aplicación universal en cualquier situación extrema. El centro de investigación construido en el sitio donde fue encontrado recibe más de 10.000 visitantes anuales, incluyendo científicos, aventureros, estudiantes y familias que vienen a aprender sobre supervivencia mientras rinden homenaje a un hombre cuya determinación trascendió su propia mortalidad. Las últimas fotografías de Michael, especialmente aquellas que muestran sus mensajes finales de amor escritos en la arena, han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, como ejemplos extraordinarios de expresión humana bajo condiciones extremas. Su historia se enseña en escuelas de todo el mundo, como ejemplo de cómo la preparación adecuada, la determinación inquebrantable y el amor por la familia pueden inspirar innovaciones que benefician a toda la humanidad, incluso cuando el individuo no vive para ver el impacto de su sacrificio. Michael Harrison murió solo en el desierto más mortal de América del Norte, pero su legado vive en cada aventurero que regresa seguro a casa, en cada innovación tecnológica que salva vidas, y en cada familia que no tiene que enfrentar la pérdida devastadora que él y Sarah experimentaron, probando que incluso en las circunstancias más trágicas, el amor y la determinación humana pueden crear luz que ilumina el camino para innumerables otros que siguen sus pasos hacia la aventura y el descubrimiento.